En 1847, una plantación de algodón llamada Hollowbrook desapareció de todos los registros del condado de Pike, Alabama. 23 esclavos desaparecieron. El dueño de la plantación, el coronel Wendell Harrove, fue hallado muerto en circunstancias que las autoridades intentaron encubrir a toda costa. Su hija, Catherine Harrove, nunca fue encontrada. Durante más de 30 años, los vecinos terratenientes se negaron a hablar de lo que había sucedido allí, y cuando se les insistía, solo murmuraban: «La tierra recuerda». Lo que pasó en Hollowbrook no se escribió en ningún tribunal, periódico o Biblia familiar. Pero la verdad oculta bajo décadas de silencio y miedo es algo mucho más aterrador que cualquier fantasma. El poder de los humanos para rehacer su mundo por medio de actos de desafío calculados. Y lo que harán otros para borrar esos actos de la historia. El condado de Pike, Alabama, en la década de 1840, era un condado de algodón, puro y simple. La tierra era roja, rica, fértil, y se extendía por kilómetros bajo un techo de pinos y robles. Apenas 2 décadas antes, la zona había sido arrebatada a los Creek, y las cicatrices de aquel desplazamiento aún latían bajo la superficie de la sociedad sureña. Los hacendados se apresuraron a adquirir tierras a bajo precio, creando imperios a costa del trabajo de personas esclavizadas. Para 1845, el algodón era rey, y las plantaciones del condado de Pike generaban dinero más rápido de lo que el gobierno federal podía imprimirlo. La plantación Hollowbrook se encontraba en el extremo oriental del condado, donde la tierra comenzaba su descenso gradual hacia el río Chattahoochee. La casa principal era una construcción sencilla de 2 pisos. El coronel Harrove nunca había sido hombre de lujos. Le rodeaban 12 hectáreas de campos de algodón, una docena de estructuras y los barracones para 23 esclavos. El coronel era viudo. Su esposa había muerto de fiebre amarilla en 1839, dejándolo con una sola hija, Catherine, que tenía solo 14 años al comienzo de nuestra historia. Wendell Harrove había comprado la propiedad en 1832, justo después de que los Creek fueron expulsados. Llegó de Virginia, con dinero viejo y viejas ideas de jerarquía y orden. Sus vecinos lo consideraban justo para los tiempos, es decir, que casi nunca azotaba él mismo. Prefería pagar a un capataz para que hiciera el trabajo. Iba a la iglesia metodista en Troy todos los domingos, contribuía al fondo misionero y trataba a sus vecinos blancos con la cortesía de un caballero. Pero la justicia allí era relativa, medida solo en comparación con la crueldad que otros estaban dispuestos a cometer. Entre los esclavos de Hollowbrook, había un hombre que el coronel había comprado a un tratante en Montgomery en 1840. La factura de venta lo identificaba solo como Josiah, hombre, alrededor de 25 años, jornalero, sin marcas particulares. El traficante lo había comprado en una venta de patrimonio en Carolina del Sur. Antes de eso, los registros eran turbios. Algunos decían que había nacido en Virginia, otros murmuraban que había venido del norte, tal vez de Maryland, donde la esclavitud se regía por leyes un poco distintas, y algunos esclavos aprendían a leer a pesar de estar prohibido. Josiah era diferente a los demás en Hollowbrook, aunque se esforzaba por disimularlo. Era un hombre letrado, algo que guardaba con más celo que el oro. Había aprendido a leer de niño, instruido clandestinamente por una mujer cuáquera que había escapado al norte por delante de una multitud enojada. En los barracones de esclavos por la noche, mientras otros narraban cuentos o entonaban canciones para ahuyentar el cansancio, Josiah permanecía despierto, componiendo en su mente cartas que jamás podría enviar, imaginando un lugar más allá de los campos de algodón que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La hija del coronel, Catherine, tenía 19 años en 1845, una joven atrapada entre 2 mundos. Su padre la había criado demasiado bien para los estándares del condado de Pike. Leía filosofía, historia, escribía un diario y tenía pensamientos peligrosos sobre la igualdad humana que había aprendido de libros que su padre no sabía que tenía en su biblioteca. Se casaría, sería la señora de otra plantación, continuaría el sistema que le proporcionaba su comodidad. Pero Catherine había empezado a notar fallos en el sistema, inconsistencias que le roían la conciencia. La plantación seguía un horario riguroso. Los esclavos se levantaban antes del amanecer y trabajaban en los campos hasta el anochecer, en las estaciones de siembra y cosecha.
Los domingos eran libres para descansar y adorar. Cultivaban sus propias hortalizas en pequeños huertos tras los barracones, criaban pollos y podían quedarse con el dinero que obtuvieran por la venta de los excedentes en su día libre. Una pequeña gracia que les daba la ilusión de autonomía reforzando su esclavitud. El sistema se proponía a sí mismo como autónomo, para hacer inútil la resistencia y sensato el acatamiento. Pero los sistemas erigidos sobre el sufrimiento humano llevan en su seno las semillas de su propia destrucción. Forman una tensión que se acumula sin ser vista, como el agua que se filtra a través de la piedra caliza, disolviendo los cimientos hasta que todo se derrumba de repente. El coronel Hargrove pasó el verano de 1845 haciendo algo que cambiaría el destino de muchas personas. Su antiguo capataz, un hombre brutal llamado Silas Fenton, había muerto repentinamente de apoplejía, y Hargrove necesitaba un sustituto. En vez de traer otro capataz blanco, que le saldría un ojo de la cara, promovió a alguien de adentro. Eligió a Josías. La decisión sorprendió a los demás esclavos y escandalizó a los colonos de Hargrove. Un esclavo de capataz era casi desconocido por allí, pero no inaudito en otras partes. Pero Hargrove tenía sus motivos. Josiah era inteligente, disciplinado, y lo más importante, no había dado señales de rebelión. El coronel pensó que darle a Josiah un pequeño poder lo haría tomar interés en el éxito de la plantación, lo convertiría en un aliado en lugar de un peligro. Fue un error de cálculo fatal. Josiah aceptó el cargo con la debida gratitud y humildad. Se instaló en la cabaña del capataz, una pequeña edificación separada de la casa principal y de los barracones de esclavos, y comenzó su nuevo trabajo. Dispuso las cuadrillas, los horarios de siembra, e informó directamente al coronel sobre el estado de la hacienda. Al parecer, era justo lo que Hargrove había estado esperando, un gerente capaz de mantener a los demás trabajadores en línea sin golpearlos hasta matarlos. Pero detrás de esa apariencia, Josiah estaba jugando con fuego. Estaba aprendiendo. Aprendió las finanzas de la plantación, cuánto ganaba el algodón en el mercado, cuánto le pagaba Hargrove por los suministros, dónde guardaba los papeles legales. Se aprendió las costumbres del coronel, sus manías, sus puntos débiles, y poco a poco fue revelando este conocimiento a los demás esclavos, no en forma de rebelión abierta, sino de educación. Les enseñó a leer usando la Biblia como pretexto. La instrucción religiosa estaba permitida, incluso se alentaba. Les dio clases de aritmética, según él, para que aprendieran a manejar sus economías domésticas. Les enseñó a pensar tácticamente, a anticipar contingencias, a visualizar posibilidades. Catherine Hargrove lo vio antes que su padre. Siempre había sido observadora, demasiado observadora para su propio bien. Empezó a notar la manera en que los esclavos miraban a Josiah, no con el resentimiento que habría esperado de alguien colocado por encima de ellos, sino con otra cosa, algo casi esperanzador. Observó cómo se movían ahora, con una confianza silenciosa que no había estado allí antes, y observó cómo Josiah también había cambiado, cómo su inteligencia latente ahora se revelaba en destellos que no podía ocultar por completo. Ella debería haberlo contado a su padre. Cualquier hija obediente lo habría hecho. En lugar de ello, se sintió cada vez más intrigada por el enigma de quién era en realidad Josiah bajo su exterior de cortesía. Comenzó a poner pretextos para hablar con él acerca de las cosas de la hacienda, preguntando más de lo necesario. Y lenta, cautelosa, iniciaron una danza de palabras, tanteando la mente del otro sin exponer la propia. El calor de aquel verano fue sofocante, del tipo que agota la paciencia y acelera las cosas. El algodón venía fuerte, anunciando buena cosecha. El coronel Hargrove sonrió, ya haciendo cálculos mentales de las ganancias, planeando nuevas adquisiciones que ampliarían aún más sus tierras. No sabía que los cimientos de su mundo estaban a punto de romperse. En agosto de 1845, un tratante de esclavos atravesó el condado de Pike con una caravana, una fila de cautivos encadenados que caminaban hacia el sur, hacia las plantaciones más profundas del cinturón del algodón. Entre ellas se encontraba una mujer llamada Sarah, que había sido vendida y alejada de su familia en Carolina del Norte. Apenas 30 años, con los ojos hundidos por el dolor y el cansancio,
El traficante se detuvo en Hollowbrook en espera de persuadir al coronel de que la comprara. Hargrove se negó. No necesitaba más hombres, pero dejó que el traficante y su séquito durmieran en uno de sus graneros. Aquella noche, Josiah habló con Sarah. Nadie vio lo que sucedió, pero quienes lo vieron salir del establo dijeron que Josiah parecía otro, su rostro en una determinación casi furiosa. Sarah le había revelado algo que solidificó todo lo que había estado planeando, algo que convirtió la posibilidad en necesidad. 3 días después, Sarah y otras 2 esclavas de la comitiva escaparon. El traficante dio la voz de alarma, organizó una partida de búsqueda con las plantaciones vecinas, pero los 3 se desvanecieron como humo. Corrió la voz de que los habían ayudado, que alguien les había dado comida, información, tal vez incluso documentos falsos. El traficante culpó a Hargrove por la falta de seguridad. Hargrove, avergonzado y furioso, prometió a sus vecinos que estaría más atento, pero el daño estaba hecho. La fuga demostró que la resistencia era posible, que el sistema tenía puntos débiles, y Josiah los había encontrado, sin dejar rastro de sí mismo. Catherine Hargrove miró estos eventos con creciente fascinación y horror. Había visto a Josiah la noche de la fuga, había visto la complacencia silenciosa en su rostro la mañana siguiente, cuando se corrió la noticia, y había sabido con una certeza que la horrorizó que estaba viendo algo que nunca había visto antes. Estaba observando a un hombre que rechazaba el mundo como era y que intentaba rehacerlo a su propia imagen. Fue lo más aterrador y lo más excitante que jamás había hecho. Hizo algo que nadie de su entorno habría esperado. Ella le empezó a asistir. Comenzó de manera gradual. Empezó a dejar libros al alcance de Josiah, panfletos sobre democracia, historias de la revolución haitiana, tratados sobre derechos naturales, sobre dignidad humana. Ella nunca admitió haberlo hecho y él nunca admitió haberlos visto. Pero los libros se esfumaban y regresaban, sus páginas manchadas con huellas dactilares. Empezaron a hablar en términos casi traicioneros, hablando de casos hipotéticos, de principios abstractos, sin decir lo que ambos sabían. El otoño de 1845 se arrastró en una tensión latente. El algodón fue cosechado y vendido, trayendo al coronel Hargrove las ganancias que había esperado. Él ya estaba planeando para el próximo año, hablando de despejar más tierras, tal vez comprar 2 o 3 trabajadores más para expandir. La plantación latía con sus ritmos habituales, pero bajo la superficie algo se había movido. En noviembre, un predicador viajero visitó el condado de Pike, un ministro metodista llamado reverendo Thomas Strickland, que iba de plantación en plantación predicando a los esclavos. El coronel le dejó predicar en Hollowbrook, como siempre. La religión era un elemento tranquilizador, enseñaba a los esclavos a resignarse y esperar la recompensa en la otra vida. Pero el sermón del reverendo Strickland aquel domingo fue diferente. Mencionó el libro del Éxodo, a Moisés sacando al pueblo de la esclavitud, la caída de los muros de Jericó cuando el pueblo se negó a aceptar la opresión. Sus palabras estaban en clave, eran discretas, pero cualquiera que supiera escuchar con los oídos correctos entendía el mensaje. Después del culto, se quedó a hablar con Josiah casi 1 hora. ¿Qué hablaron? Nadie lo sabe. Pero cuando el reverendo partió, llevaba consigo algunas cartas que Josiah había escrito para entregar a contactos en el norte. El invierno llegó al condado de Pike. Hacía un frío inusual para Alabama, un frío que mordía. El trabajo en los campos se detuvo, dejando a los esclavos más tiempo en sus barracones, más tiempo para hablar, para conspirar, para organizarse. El coronel Hargrove no vio nada fuera de lo normal. ¿Por qué lo haría? Sus hombres eran trabajadores, obedientes, y su capataz lo tenía todo bajo control. Se sentaba por las tardes junto al fuego, leyendo periódicos de Montgomery Mobile, rastreando el creciente debate nacional sobre la expansión de la esclavitud a nuevos territorios. Era un moderado en el asunto, convencido de que la institución se extinguiría por sí misma a medida que se volviera inviable económicamente. Una cómoda ilusión que le dejaba dormir tranquilo por las noches. Por su parte, Catherine estaba sin dormir. Había cruzado la línea, demasiado lejos para volver atrás. Se había convertido, lo admitiera o no,
en una cómplice de lo que fuera que estuviera planeando Josiah, y aún no podía precisar qué era, pero algo se estaba gestando, algo que rompería la delicada paz del condado de Pike como una piedra a través de un cristal. Cuando parecía que la tensión no podía crecer más, cuando el peso de los secretos, las conspiraciones y las alianzas silenciosas amenazaba con sofocar a todos, algo sucedió que lo cambió todo. Una noche gélida de enero de 1846, un alguacil federal llegó a la plantación Hollowbrook con una orden de arresto para el reverendo Thomas Strickland, acusado de ayudar a esclavos fugitivos. El reverendo había sido arrestado en Tennessee con papeles de libertad falsos y bajo interrogatorio había revelado sus contactos en Alabama, incluidas sus conversaciones en varias plantaciones del condado de Pike. El alguacil interrogó al coronel Hargrove. ¿Había advertido el coronel algo? ¿Alguno de sus empleados había preguntado por el reverendo? ¿Faltaba algo, papeles, provisiones, algo que pudiera facilitar una fuga? Hargrove, avergonzado de estar relacionado con semejante escándalo, juró al alguacil que nada raro había sucedido en Hollowbrook. Sus empleados eran leales, bien tratados, felices. El alguacil dudó, pero no tenía nada en qué basarse. Pero Josiah había estado presente cuando el alguacil interrogó al coronel, llamado a testificar sobre la gestión de la plantación. Había oído cada palabra, presenciado la orden, comprendido que la red que había estado tejiendo estaba en peligro. El alguacil terminaría llegando a él, a sus cartas, a la fuga que había ayudado. Era inevitable. Aquella noche, tras la marcha del alguacil a Troy para proseguir la pesquisa, Josiah tomó una decisión. No podía esperar. Todo lo que había planeado, toda estrategia cuidadosa y a largo plazo, tenía que ocurrir ahora, ya, antes de que llegaran las autoridades. Organizó una reunión en los barracones después de medianoche, cuando el coronel y Catherine estaban durmiendo. 22 esclavos se amontonaron en la cabaña más grande, su aliento empañando el aire frío. Josiah se puso de pie ante ellos, su rostro iluminado por una sola vela, y finalmente reveló todo lo que había estado planeando durante el año y medio anterior. No estaba sugiriendo huir. La huida era constante, una fuga interminable, siempre con el temor de los cazadores y sus perros pisándole los talones. Estaba sugiriendo algo mucho más revolucionario, algo que nunca se había logrado en el profundo sur. Estaba sugiriendo que capturaran Hollowbrook y la convirtieran en una comunidad libre, defendida por la fuerza si era necesario, mantenida por su propio trabajo, gobernada por sus propias leyes. Era una locura. Imposible. Desataría la furia de todos los dueños de plantaciones en Alabama. Llamaría a la milicia, tal vez incluso a las tropas federales. Todos morirían o serían vendidos tan al sur en la tierra del algodón que jamás volverían a ver la luz del sol. Pero una a una, las 22 personas esclavizadas en esa choza levantaron sus manos. Habían perdido todo. Sus familias habían sido vendidas, sus cuerpos destrozados por el trabajo sin fin, sus almas destrozadas por la deshumanización sistemática. ¿Qué perdían por intentarlo? Al menos, morirían libres, aunque solo fuera por un instante. Al menos conocerían lo que era ser dueños de su destino, aunque ese destino estuviera sellado. Josiah explicó su plan. Era meticuloso, atento, aterradoramente detallado. Se había estado preparando para este momento durante más tiempo del que nadie imaginaba, anticipando cada movimiento, cada posible reacción de la estructura de poder blanca que los rodeaba. Necesitaría el momento perfecto, dedicación total y la disposición de hacer cosas que ninguno de ellos pensó que podría hacer. Lo primero era asegurar su propia plantación. Eso implicaba enfrentarse al coronel Hargrove. En la hora anterior al amanecer del 14 de enero de 1846, Josiah fue a la casa principal, usando la llave que le habían dado como capataz. Recorrió las habitaciones silenciosas, más allá de los retratos de los antepasados Hargrove, más allá de los muebles traídos de Charleston, más allá de todos los símbolos de riqueza construidos sobre el trabajo robado. Subió las escaleras hasta el dormitorio del coronel. Lo que ocurrió en esa habitación ha sido objeto de especulaciones y pesadillas durante más de 170 años. La historia oficial, reconstruida a partir de relatos posteriores, era que el coronel se despertó para encontrar a Josiah de pie sobre él y buscando la pistola que mantenía al lado de la cama. Hubo un forcejeo. El arma se disparó una vez, el sonido amortiguado por la ropa de cama y las paredes gruesas. Al final,
El coronel Wendell Hargrove estaba muerto, asesinado con su propia arma. Catherine Hargrove se despertó con el disparo. Encontró a Josiah en la habitación de su padre, de pie, inmóvil, con la pistola humeante en la mano, y el cuerpo del coronel sobre la cama. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces, Josiah dijo las palabras que cambiarían todo. Lamento que hayas tenido que presenciar esto, pero está hecho y no podemos revertirlo. Tienes una decisión que tomar. Ella debió haber gritado. Debería haber salido corriendo al vecino más cercano, dada la alarma, haberlo encontrado colgado del árbol más cercano. En cambio, contempló el cuerpo de su padre, la vida que le habían escrito como un destino. Recordó los libros que había leído, las cosas que había dicho que creía, y dijo, ¿ahora qué? Lo que ocurrió a continuación entraría en la historia susurrada y en los archivos censurados como uno de los actos más atrevidos y horribles en la historia de Alabama antes de la Guerra Civil. Un acto tan peligroso que aquellos que lo conocieron trabajaron para eliminarlo del registro, para que no sirviera de ejemplo para otros actos de desafío. Lo primero que hizo Josiah fue asegurar los archivos de la plantación, todas las escrituras, facturas de venta, correspondencia, registros financieros que el coronel Hargrove había guardado en su estudio. Estos documentos eran poder, prueba de posesión, prueba de deuda, prueba de toda la estructura legal que había mantenido la plantación. Josiah supo que para cambiar Hollowbrook de verdad, necesitaba conocer y controlar los sistemas que lo controlaban. Catherine lo asistió. Ella conocía la ubicación de todo, conocía los asuntos de su padre mejor de lo que él pensaba. Juntos, reunieron cada pieza de papel relevante, cada nota que pudiera incriminarlos o exonerarlos. Entonces hicieron algo increíble. Empezaron a falsificar nuevos documentos. La escritura de Catherine era elegante, educada, casi una copia de la de su padre. Durante ese primer día, mientras los demás afianzaban los bordes de la plantación y se preparaban para cualquier reacción que pudiera surgir, Catherine se sentó en el escritorio de su padre y dibujó un mundo nuevo en papel. Redactó un testamento 6 meses atrás, en el que el coronel Hargrove liberaba a todos sus esclavos y dejaba la plantación en manos de estos para que la trabajaran en conjunto con Catherine como socia silenciosa. Les escribió cartas a socios de negocios diciendo que el coronel se había convertido en religión y estaba instaurando un nuevo y radical sistema de trabajo. Escribió pagarés y cartas de perdón de deudas falsas para confundir y dilatar el tiempo. Un engaño, por supuesto, una conspiración criminal. Pero la legalidad era lo último en su mente en ese momento. Estaban reescribiendo las reglas, construyendo un nuevo mundo desde cero, y necesitaban toda la ayuda que pudieran inventar. El cuerpo del coronel fue sepultado con rapidez y en silencio en el pequeño cementerio familiar de la plantación, bajo una lápida sin más inscripción que Wendell Hargrove, 1791 hasta 1846. Intentó entender. Nadie en las plantaciones vecinas fue notificado. No hubo funeral. La versión oficial, si alguien preguntaba, era que el coronel había fallecido tranquilamente mientras dormía y Catherine estaba tramitando la herencia según sus últimas voluntades. La primera semana no sucedió nada. Nadie vino, nadie investigó. El condado de Pike era vasto y Hollowbrook se encontraba en el extremo oriental del condado. Las granjas más cercanas estaban demasiado distantes para que un solo disparo se hubiera oído. Los esclavos que habían trabajado en Hollowbrook simplemente desaparecieron de la mente colectiva. Era como si nunca hubieran existido. Esa semana, Josiah y los demás pusieron en práctica la estructura que había estado planeando durante meses. Dividieron los campos de algodón en pequeñas parcelas y pusieron a cada cual a cargo de la suya. Crearon un consejo para decidir juntos cómo manejar la plantación. Establecieron una forma de poner en común sus recursos y su trabajo, de defenderse, de crear algo parecido a una comunidad y no a una cárcel. Catherine se sintió extraña. Era la única blanca en la plantación, la hija del coronel, la propietaria de todo, pero ella se había unido a la revolución de Josías. Y esa decisión la había convertido en algo para lo que su sociedad no tenía nombre. Ni ama, ni esclava, ni opresora, ni oprimida, viviendo en un espacio intermedio que la aterrorizaba y la excitaba a partes iguales.
La dinámica entre Catherine y Josiah en estos años no se ajusta a ninguna etiqueta sencilla. Eran cómplices, claro, compañeros en una misión imposible, pero algo más estaba creciendo entre ellos, algo inimaginable en el mundo del que venían, algo que nació de su peligro compartido y objetivo común. Pasaron horas juntos, planificando, creando estrategias, mostrándose mutuamente cosas que nunca habían podido compartir a través de la línea racial que siempre los había separado. Ella le enseñó los pormenores del comercio y la ley. Le enseñó sobre supervivencia, sobre resistencia, sobre la forma de ver el mundo que ella nunca conoció. Los demás trabajadores miraban esta relación florecer con sentimientos encontrados. Otros se preguntaban si Catherine estaba verdaderamente de su lado, o si los vendería para salvarse a sí misma. Otros se dieron cuenta de que su presencia era necesaria para sobrevivir. Sin ella, no tenían derechos sobre la plantación ni manera de comunicarse con el mundo blanco que los rodeaba. Y otros observaban algo más radical en la manera en que Josiah y Catherine trabajaban juntos, como iguales. La prueba de que las jerarquías raciales, que les habían dicho que eran naturales e inevitables, no eran más que construcciones sociales que podían desmontarse. Para fines de enero, Hollowbrook había cambiado. La plantación continuaba produciendo algodón, necesitaban cultivos comerciales para sobrevivir, pero todo el sistema laboral y gubernamental se había transformado. La gente cultivaba sus propias tierras, se quedaba con sus propias ganancias, tomaba sus propias decisiones. Hacían reuniones nocturnas para hablar de estrategias, de cómo actuar, de cómo defenderse ante lo que vendría. Esa respuesta llegó a principios de febrero, cuando un corredor de algodón de Troy llegó a Hollowbrook para hablar con el coronel Hargrove sobre la siembra de primavera. En su lugar, le recibió Josiah, el nuevo administrador de la plantación, quien le informó de que el coronel se había retirado de los negocios. El corredor dudó. Era raro que una plantación fuera dirigida por alguien que no fuera su propietario blanco, pero Josiah le mostró documentos con lo que parecía ser la firma de Hargrove autorizando el nuevo acuerdo. El corredor se alejó confundido, pero no preocupado. Chismorreó sobre lo que había presenciado en Hollowbrook a su regreso a Troy, intrigando a los comerciantes y terratenientes locales. En una semana, varios de los socios comerciales de Hargrove escribieron cartas exigiendo explicaciones. Catherine contestó a todas las cartas en nombre de su padre, continuando la farsa, ganando tiempo. Pero el tiempo se agotaba. A principios de marzo, un hacendado vecino, Marcus Sheep, fue a Hollowbrook en persona. Sheep era dueño de una gran plantación al norte y había sido amigo del coronel Hargrove durante años. Las noticias del condado de Pike le habían preocupado y quería ver por sí mismo lo que estaba ocurriendo en la propiedad de su viejo amigo. Le negaron el paso en la línea divisoria 3 de los hombres de Josiah, quienes le dijeron cortésmente pero con firmeza que el coronel Hargrove estaba enfermo y no recibía visitas. Sheep se indignó. Quería hablar con el coronel, ver a Catherine, averiguar qué estaba ocurriendo en la plantación. Cuando los hombres se negaron a dejarlo pasar, amenazó con volver con el sheriff del condado. Aquella noche, Josiah convocó al consejo en sesión de emergencia. Era el momento de la crisis. Ya no podían pretender que todo era normal en Hollowbrook. Sheep volvería, probablemente con la policía, y cuando lo hiciera, la verdad saldría a la luz. El coronel estaba muerto. La plantación estaba siendo administrada por sus antiguos esclavos, y Catherine había coludido con ellos en un vasto fraude. Discutieron sus posibilidades hasta tarde. Algunos defendieron la fuga inmediata, abandonar la plantación y marchar al norte antes de ser capturados. Otros querían pelear, defender Hollowbrook de cualquiera que tratara de quitársela. Otros propusieron mandar un mensajero a la capital del estado y negociar alguna clase de arreglo legal que los legitimara. Josiah escuchó todas estas ideas. Luego sugirió algo diferente. Dijo que contarían la verdad, o al menos una versión plausible de ella. Reconocerían la muerte del coronel Hargrove, pero nombrarían a Catherine como la única heredera que continuaría con la visión liberal de su padre para la plantación. Subrayarían que aún estaban generando algodón, que aún contribuían a la economía local, que aún mantenían el orden y la disciplina. Mostrarían su revolución no como una rebelión contra el orden social, sino como un experimento de relaciones laborales ilustradas que favorecían a todos. Era un plan desesperado, cimentado en engaños y esperanzas, en la remota posibilidad de que la ganancia superara el prejuicio racial.
pero era el único plan que no terminaba en fuga o en sangre. Catherine asintió en hacer su parte. Ella sería la cara de Hollowbrook, la mujer blanca respetable que había heredado la propiedad de su padre, y le estaba cumpliendo sus últimas voluntades poco convencionales. Ella lidiaría con el mundo blanco. Josiah y los demás gobernarían la plantación. Exigiría sostener una ficción, actuar en papeles que ninguno de los dos creía, pero podría funcionar. Cuando Marcus Shipp regresó 3 días después con el sheriff del condado, Catherine lo estaba esperando en el porche de la casa principal, vestida de negro de pies a cabeza. Ella los hizo pasar, les sirvió té, y les contó con gran entereza que su padre había muerto en enero. Les enseñó el testamento, los papeles de negocios, las cartas de instrucciones que ella y Josiah habían falsificado. Narró la conversión en su lecho de muerte de su padre a prácticas más humanas, a probar que las plantaciones podían ser rentables sin recurrir a la bestialidad o a la servidumbre vitalicia de los trabajadores. El sheriff entrecerró los ojos. Nada de ello se ajustaba a las normas de la sociedad del condado de Pike. ¿Por qué no les habían informado de la muerte del coronel inmediatamente? ¿Por qué continuaba escribiendo como si su padre estuviera vivo? ¿Por qué antiguos esclavos parecían dirigir las actividades de la plantación? Pero Catherine estaba lista para tales preguntas. Dijo que su dolor había nublado su juicio, que había estado tratando de respetar los deseos de su padre antes de hacer pública su muerte, que un abogado de Montgomery, un personaje ficticio que describió con gran detalle, le había aconsejado que la transición gradual a nuevos arreglos laborales sería más efectiva que una revelación repentina. Les enseñó los libros de la plantación, probando que no había bajado la producción de algodón, que se estaban saldando las deudas, que todo marchaba bien. Marcus Shipp no estaba convencido, pero no podía poner el dedo en ninguna ley que se estuviera violando. Los trabajadores de Hollowbrook no huían. Estaban cultivando sus propias tierras y cosechando algodón. Catherine era blanca, propietaria y legalmente en control de la plantación. Era extraño, desde luego, pero ¿era ilegal? El sheriff fue a investigar. Preguntaría en el juzgado del condado por el testamento del coronel, hablaría con socios comerciales sobre la situación financiera de la plantación y volvería con más preguntas si algo parecía sospechoso. Mientras tanto, Hollowbrook estaría siendo vigilada. Una vez que Shipp y el sheriff se fueron, Catherine se dejó caer en una silla, sus manos temblando. La interpretación la había agotado, la conciencia de que cada palabra, cada movimiento, podría costarlos a todos. Josiah le trajo agua y se sentaron juntos en silencio durante un rato, ambos conscientes de que habían ganado tiempo, pero no mucho. La primavera de 1846 había sido tensa en Hollowbrook. Los campesinos cultivaron algodón en sus propias parcelas con una intensidad desesperada. Sabían que su supervivencia dependía de generar una cosecha rentable, de probar que su modelo podía funcionar, pero también sabían que algo más grande que ellos se movía en su contra. Las noticias corrieron por todo el condado de Pike como pólvora. Otros afirmaban que Hollowbrook era un santuario para esclavos fugitivos de otras plantaciones. Otros decían que los obreros de allí estaban tramando una rebelión mayor, que estaban acopiando armas y que iban a asaltar las propiedades vecinas. Otros murmuraban sobre una conexión profana entre Catherine Hargrove y la antigua casa de su padre, corrompida, seducida, enloquecida por el dolor y la soledad. Nada de eso era verdad, pero generaron un clima de temor y desconfianza que lo hizo todo más peligroso. Los hacendados vecinos comenzaron a considerar a Hollowbrook no solo una anomalía, sino una amenaza para todo el orden social de la zona. Si los esclavos en una plantación podían apoderarse de ella y sobrevivir, ¿qué evitaría que otros lo intentaran? En mayo, un grupo de hacendados encabezado por Marcus Shipp le exigió al condado de Pike que investigara a Hollowbrook por violaciones de los códigos de esclavitud de Alabama. Dijeron que Catherine Hargrove estaba dando demasiada libertad a sus esclavos, que no estaba imponiendo disciplina, que la plantación se había convertido en un mal ejemplo que podía provocar rebeliones en otras partes. El condado reaccionó enviando un juez de paz a investigar las actividades de Hollowbrook. El magistrado, un hombre cauteloso llamado Horus Kellerman, llegó sin previo aviso en una mañana húmeda, cuando las plantas de algodón comenzaban a mostrar sus primeros capullos.
Se quedó 2 días en la plantación, siguiendo las rutinas, inspeccionando las condiciones, preguntando a Catherine y a algunos de los trabajadores por sus arreglos. Lo que descubrió Kellerman lo desconcertó. Según la ley de Alabama, nada en Hollowbrook era ilegal. Los esclavos no eran libres. Catherine seguía siendo la dueña legal de ellos, mostrando los documentos necesarios para demostrar sus derechos, pero sus verdaderas circunstancias de vida y laborales eran como nada que hubiera visto antes. Eran bastante autónomos. Trabajaban en sistemas de pago por incentivos. Vivían en condiciones casi cómodas. Era inusual, sin precedentes, pero no violaba ninguna ley en particular. El informe de Kellerman al Tribunal del Condado fue ambiguo. Observó anomalías y sugirió un seguimiento, pero no pudo encontrar ninguna transgresión legal en la que intervenir. Su informe no convenció a nadie. Los hacendados querían acción, querían que Hollowbrook se cerrara como ejemplo para los demás. Pero sin causa legal, el condado se negó a intervenir. El estancamiento se mantuvo todo el verano. Hollowbrook vivía en una especie de limbo, ni totalmente aceptada ni disuelta por la fuerza. El algodón creció alto en los campos, prometiendo una buena cosecha. Catherine siguió interpretando el papel de la señora de la plantación respetable, intercambiando cartas con comerciantes y corredores, manteniendo la farsa de la normalidad. Josiah dirigía el día a día, supervisando las cuadrillas y asegurándose de que todo en su operación funcionara lo suficientemente bien como para desviar la atención. Y poco a poco, la relación entre Catherine y Josiah se transformó de conspiradores en algo más. Eran de 2 mundos que nunca debieron encontrarse, unidos por leyes y tradiciones que los mantenían separados para siempre. Pero tales leyes y costumbres no tenían autoridad en el reino que habían establecido en Hollowbrook. Allí, en el aislamiento de su sociedad revolucionaria, se atrajeron el uno al otro por una causa común, un peligro común y la sensación de que se entendían de una manera en que ninguno de los dos había entendido a nadie. Para mediados del verano ya eran amantes. Fue la última transgresión, la última violación de todo código de su sociedad. Si la descubrieran, todo lo demás parecería un juego de niños en comparación. Pero en la casa principal, a solas, sintieron instantes de libertad, de demostración de que el mundo que buscaban crear era posible. La cosecha fue en septiembre, y fue buena. Los esclavos recogieron su algodón, lo desmotaron y lo prepararon para la venta. Los libros de cuentas de la plantación arrojaron una ganancia mayor de lo que el coronel Harrow había logrado antes, una evidencia de que su sistema de parcelas individuales y trabajo por incentivos no era solo un idealismo, sino un buen negocio. Josiah y Catherine aprovecharon este triunfo. Se pusieron en contacto por carta con comerciantes de Mobile y Montgomery, ofreciéndoles contratos a largo plazo que harían de Hollowbrook una entidad estable y legítima. Construyeron un relato de gestión innovadora, operaciones eficientes y resultados rentables, todo lo que el mercado apreciaba, excluyendo los arreglos sociales revolucionarios que lo hicieron posible. Algunos mercaderes estaban curiosos. El algodón de Hollowbrook era bueno y el beneficio tenía una manera de hacer que la gente ignorara las cosas. Se firmaron ciertos contratos, lo cual otorgó a la plantación cierta legitimidad dentro del sistema económico mayor. Pero cuando parecía que Hollowbrook podría sobrevivir, podría convertirse en realidad en una comunidad, intervinieron fuerzas fuera de su control. En octubre de 1846, un esclavo fugitivo de una plantación cercana llegó a Hollowbrook en busca de refugio. Su espalda estaba cubierta de cicatrices de látigo entrecruzadas. Sus pies sangraron durante días por correr descalzo a través de bosques y pantanos. Pidió ayuda, refugio, cualquier cosa que le impidiera llevárselo de vuelta al infierno del que había huido. Josiah y el consejo se enfrentaron a una decisión imposible. Si se negaban, estarían renegando de todo lo que decían creer, abandonando a alguien que necesitaba desesperadamente su ayuda. Pero si lo escondían, estarían infringiendo las leyes contra el refugio de fugitivos y proporcionando a sus enemigos la excusa perfecta para arrasar Hollowbrook. Lo ayudaron. Lo ocultaron en una de las habitaciones. Curaron sus heridas. Lo alimentaron y lo dejaron descansar. Lo sabían. Era una locura. Podría ser lo que los matara a todos, pero no pudieron evitarlo. El antiguo propietario del fugitivo, un cruel hacendado llamado Silas Hammond, formó una partida de búsqueda. Tenía todo el derecho a reclamar su propiedad y no iba a dejar ir a este esclavo en particular.
El hombre sabía demasiado sobre los negocios de Hammond. Había visto cosas que podrían destruir la reputación de Hammond si salieran a la luz. La partida de búsqueda llegó a Hollowbrook 3 días después de que el fugitivo se refugiara allí. Exigieron registrar la plantación, ya que tenían información confidencial de que allí se encontraba oculto su fugitivo. Catherine se negó, afirmando sus derechos de propiedad y exigiendo que mostraran una orden antes de pisar su propiedad. Era una causa sólida en términos legales, pero solo les dio unas horas. Esa noche, Hammond regresó con el sheriff del condado y una orden de registro firmada. Revisaron Hollowbrook, cada edificio, cada rincón. Lo hallaron en un galpón, agazapado tras fardos de algodón. La rabia de Hammond cuando vio su propiedad fue aterradora de contemplar. Le imputó conspiración criminal, violación de la ley de esclavos fugitivos, corrupción del orden social. Exigió que el condado la enjuiciara con todo el rigor de la ley. Y entonces, en su furia, reveló algo que sería devastador. Dijo que Hollowbrook era un nido de abolicionistas y mezcla de razas, que Catherine Hargrove tenía de amante a uno de sus propios esclavos, que toda la plantación era un nido de perversión que debía ser limpiado. La acusación quedó suspendida en el aire como veneno. El sheriff miró a Catherine, con Josiah de pie cerca, y la comprensión amaneció en su rostro. Los rumores eran ciertos. Esto no era simplemente sobre nuevas prácticas de trabajo o derechos de propiedad. Era la violación sistemática de todos los tabúes raciales y sexuales que cimentaban la sociedad sureña. Aquella noche, una vez que el sheriff y Hammond se habían marchado con su prisionero recuperado, Catherine y Josiah se quedaron solos en la casa principal y se enfrentaron a su situación. Todo se derrumbaba. Las acusaciones de Hammond se propagarían por todo el condado de Pike como una plaga. Ni trucos legales, ni triunfos financieros los rescatarían ahora. Habían cruzado la única línea que nunca podría perdonar. Tenían tal vez una semana antes de que Hammond y sus compañeros reaccionaran. Una semana para decidir si huir, luchar o afrontar el juicio que se acercaba. El consejo se reunió en la noche, las voces elevadas en debate y desesperación. Algunos querían escapar ya, ir al Chattahoochee y más allá, llegar a la libertad antes de que los cazaran. Otros deseaban reforzar la hacienda, armarse, prepararse para un asedio. Algunos de ellos defendieron la rendición, con la esperanza de que la colaboración trajera clemencia. Josiah se puso de pie ante ellos y sugirió algo que los sorprendió a todos. Propuso que se esfumaran, no huyendo, sino dejando de existir como la plantación Hollowbrook. Incendiarían la casa principal, destruirían los registros, huirían en direcciones separadas y se reunirían más tarde en lugares donde pudieran crear nuevas identidades y nuevas vidas. La plantación se convertiría en un enigma, una ruina abandonada sobre la que las autoridades se maravillarían, pero que nunca entenderían. Era un plan arriesgado, uno que exigía sincronización, dedicación y la disposición de perder todo lo que habían logrado en los últimos 9 meses. Pero era la única idea que les daba a todos una oportunidad de sobrevivir. Catherine escuchó la discusión, el peso de sus acciones sobre sus hombros. Aún podía salvarse, tal vez. Podría decir que me habían engañado, obligado, retenido en contra de mi voluntad por estos criminales que habían matado a su padre. Podría hacerme la víctima, dejar que Josiah y los demás cargaran con toda la culpa y alejarse con su libertad y quizás su reputación intacta. Miró a Josiah, recordó todo lo que habían compartido, todo lo que habían tratado de edificar y decidió. Si nos separamos, dijo en voz baja, nos separamos juntos. A donde quiera que vayas, iré. Las palabras sellaron su destino y cambiaron la naturaleza de su experimento revolucionario. Esto ya no era una granja o un sistema social. Se había vuelto algo más, la promesa de conexión a través de líneas que se decía que eran absolutas, en la capacidad de elegir recrearse a sí mismo. Tenían 4 días para poner en marcha su plan, 4 días para reunir provisiones, falsificar nueva documentación, crear nuevas identidades para 24 personas. 4 días para preparar una desaparición tan completa que confundiría a los investigadores durante generaciones. La noche del 3 de noviembre de 1846 se quemó Hollowbrook. El fuego se inició en la casa principal, se propagó a las dependencias, destruyó la desmotadora y los almacenes de algodón. Al amanecer,
No quedaba nada más que humo y preguntas sin respuesta. La investigación oficial sobre el incendio en la plantación Hollowbrook fue superficial y vaga. Cuando llegaron las autoridades del condado, la plantación estaba desierta. Todos los edificios se habían quemado parcialmente. Los barracones de esclavos estaban vacíos, con señales de una partida apresurada pero sin violencia. La casa principal fue destruida, y entre los escombros se hallaron lo que parecían ser restos humanos, los del coronel Harrobe, aunque la identificación nunca fue segura debido al fuego. Lo que más sorprendió a los investigadores fue la forma organizada de la destrucción. No fue un incendio accidental. Alguien había incendiado los libros de la plantación, sus almacenes de algodón, su maquinaria. Y luego, aún más extrañamente, todos se habían ido. Catherine Haregrove, Josiah el capataz y los 22 esclavos. No se hallaron cadáveres fuera de los restos supuestos en la casa principal. Nadie vio a nadie irse. Era como si 24 personas se hubieran esfumado en humo junto con las casas de la plantación. Marcus Shipp y Silas Hammond exigieron una investigación completa. Estaban seguros de que se trataba de un asesinato, de que los esclavos habían matado a Catherine y a su padre y habían huido al norte. Organizaron búsquedas, ofrecieron recompensas por pistas, exigieron al condado que persiguiera a los fugitivos con todos los recursos a su disposición. Pero las búsquedas no revelaron nada. Ni una persona que se ajustara a la descripción de los trabajadores de Hollowbrook apareció en los canales habituales para capturar fugitivos. No se informó de bandas sospechosas dirigiéndose al norte a través de Alabama o Tennessee. Los habitantes de Hollowbrook habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Lo que en realidad ocurrió fue más complicado y estuvo más orquestado de lo que nadie imaginó. En los días previos al fuego, Josiah y Catherine habían dividido a Hollowbrook en pequeños grupos de no más de 3 o 4 personas y habían elaborado planes precisos para su partida y destino. Algunos partieron hacia el norte, a Tennessee, otros al este, a Georgia, otros al oeste, a Mississippi. Salieron por separado, tomaron caminos separados y tenían historias de portada listas para quien quiera que los interrogara. Catherine y Josiah partieron junto con otros 2 habitantes de Hollowbrook, una mujer llamada Ruth y un joven llamado Marcus, sin relación con Marcus Shipp. El nombre era una coincidencia común. Habían inventado unos documentos falsos que la identificaban como una viuda que viajaba con sus criados a Mobile, donde tomaría un barco a Filadelfia, donde tenía parientes. Los documentos eran lo suficientemente buenos como para superar una inspección superficial, y el color de piel y las señas de clase de Catherine fueron suficientes para desviar una mirada más atenta. Se desplazaron lentamente, semanas enteras adentrándose en el sur a través de Alabama. Catherine utilizó el dinero que había robado de la caja fuerte de su padre para comprar billetes en un barco fluvial, continuando con su disfraz de una dama sureña que viajaba con sus sirvientes domésticos. Nadie se opuso al trato. ¿Por qué lo harían? El mundo se hallaba repleto de mujeres blancas que viajaban con esclavos a su servicio. Desde Mobile sí que partieron en barco hacia el norte, pero no a Filadelfia. En vez de eso, zarparon a Nueva Orleans, la ciudad portuaria cosmopolita donde las líneas raciales estaban borrosas, donde la gente de identidad ambigua podía perderse en la multitud. En Nueva Orleans se cortó el cabello, se vistió de forma más sencilla y comenzó a transformarse de heredera de plantación en alguien que podía vivir al lado de Josiah sin llamar la atención mortal. Se quedaron en Nueva Orleans durante meses, en un barrio mixto cerca de los docks, trabajando en lo que pudieran encontrar, aprendiendo a moverse en un mundo más peligroso y más libre de lo que jamás hubieran imaginado en Alabama. Catherine aprendió habilidades que nunca antes había tenido que dominar: cómo lavar la ropa, cómo regatear en los mercados, cómo sobrevivir con salarios que habrían parecido ridículos en Hollowbrook. Josiah le mostró lo que sabía sobre supervivencia, sobre lectura de situaciones, sobre códigos y señales sutiles que podían marcar la diferencia entre la seguridad y el desastre. En la primavera de 1847, oyeron noticias que los aliviaron y alarmaron a la vez. La investigación sobre la destrucción de Hollowbrook se había cerrado discretamente. La historia oficial era que Catherine Hargrove había muerto en el fuego con su padre, y los esclavos habían aprovechado la confusión para huir. Las recompensas por su captura seguían en el aire, pero sin pistas,
Y con otras crisis que atender, la cacería activa había cesado. Hollowbrook se había convertido en una advertencia, una historia que los hacendados se contaban entre sí sobre los peligros de ser demasiado indulgente con aquellos a quienes tenían en servidumbre. Los otros grupos de Hollowbrook se habían dispersado de manera similar, cada uno partiendo hacia diferentes rincones del país. Algunos alcanzaron el norte, estados libres, donde hallaron comunidades de gente negra libre que podía acogerlos y ayudarles a forjar nuevas identidades. Otros se quedaron en el sur, tejiendo historias de portada y rastros de papel que les permitieran hacerse pasar por libres. Algunos lamentablemente fueron capturados y vendidos nuevamente como esclavos, pero nunca revelaron su asociación con Hollowbrook ni la verdad de lo que había ocurrido allí. Catherine y Josiah, Ruth y Marcus, finalmente salieron de Nueva Orleans y se dirigieron a México. El gobierno mexicano, enemigo de los Estados Unidos tras la reciente guerra y la anexión de Texas, tenía unas políticas bastante hospitalarias con los refugiados americanos, incluso con aquellos que escapaban de la esclavitud. En Coahuila hallaron una colonia de expatriados, esclavos fugitivos, disidentes políticos, otros americanos que habían abandonado su país. Se asentaron en un pequeño pueblo cercano a Monclova, donde compraron tierras y fundaron una granja. Catherine y Josiah se hicieron pasar por casados, aunque no está claro si se casaron de verdad por los registros incompletos que quedan. En México su relación era extraña, pero no ilegal. No estaba sometida a las prohibiciones violentas que habían soportado en Alabama. Podían simplemente estar juntos. Podían tener una vida sin tener que interpretar papeles o mantener en secreto su relación. Ruth y Marcus se instalaron cerca. Y con el tiempo, otros de Hollowbrook llegaron a la misma zona, estableciendo una pequeña comunidad de expatriados unidos por su pasado y sus secretos. Cultivaron algodón, que paradójicamente vendían a comerciantes mexicanos, quienes lo exportaban a los mercados europeos. Levantaron hogares, tuvieron hijos, y poco a poco se fueron mezclando entre la población local por medio del matrimonio y la adopción de costumbres mexicanas. Nunca más volvió a utilizar su apellido de soltera. Se hizo llamar Clara Méndez, una invención que le permitió navegar por su nuevo mundo sin la amenaza de su pasado arrastrándola de vuelta. Dominó el idioma, se convirtió al catolicismo y se transformó en una expatriada más, esposa de granjero en Coahuila. Pero nunca olvidó Hollowbrook. Nunca olvidó los 9 meses que pasó tratando de crear algo nuevo. Nunca dejó de preguntarse por aquellos que habían huido de la plantación en llamas y dónde habían terminado. Josiah mantuvo su nombre, tal vez porque no significaba nada en México, tal vez porque cambiarlo se sentía como borrar a la persona que tanto había trabajado por convertirse. Se convirtió en una figura respetada como granjero y negociador con las autoridades locales y los comerciantes mexicanos, conocedor de las formas americanas y mexicanas de hacer negocios. Les enseñó a leer y escribir en inglés y en español, dispuesto a que tuvieran las oportunidades que él no tuvo. La sociedad que fundaron en Coahuila duró décadas. Para la década de 1860 se había expandido a casi 50 personas, incluidos los niños nacidos en México, que solo conocían Hollowbrook por las historias de sus padres. La comunidad permaneció distinta, aunque gradualmente se fue integrando con la población mayoritaria de la región. Para la década de 1880, los descendientes de los primeros refugiados de Hollowbrook eran prácticamente indistinguibles del resto de los mexicanos mestizos, portando la historia de lo que habían hecho sus padres solo en retazos de la tradición familiar. Josiah falleció en 1872, alrededor de los 70 años. Catherine, o Clara, vivió lo suficiente como para ver crecer a sus hijos y establecerse. Suficiente para ver la guerra civil americana desde la distancia y preguntarse qué habría cambiado si su experimento en Hollowbrook hubiera funcionado. En sus años finales, redactó una pequeña narración de sus vivencias, aclarando lo que verdaderamente acaeció en el condado de Pike, Alabama, en 1845 y 1846. El manuscrito en español, oculto entre los papeles familiares, fue redescubierto décadas después por historiadores que investigaban las relaciones mexicoamericanas antes de la guerra. Ese diario, junto con trozos de testimonios de otros refugiados de Hollowbrook que se hallaron en archivos, ofrece el único relato confiable de lo que verdaderamente sucedió en la plantación. Muestra una historia mucho más compleja y perturbadora que la versión oficial de rebelión y destrucción.
Una historia sobre gente que intentó establecer una alternativa al sistema sureño de plantaciones, que lo logró por un tiempo, y que tuvo que quemar literalmente su experimento hasta los cimientos, y huir cuando el sistema que desafió probó ser demasiado fuerte para vencer. De vuelta en el condado de Pike, la plantación Hollowbrook nunca se reconstruyó. La tierra volvió a ser como era cuando nadie vino a reclamarla. Las ruinas estuvieron a la vista durante años, poco a poco reclamadas por el bosque de Alabama. Para la década de 1870, no quedaba nada más que ruinas de cimientos y el cementerio de la plantación, donde aún se encontraba la lápida del coronel Hargrove con su enigmática inscripción. Buscó la comprensión. Lo que ocurrió en Hollowbrook se convirtió en una leyenda local, susurrada en rincones y medias verdades. Algunos dijeron que había sido destruida por abolicionistas del norte en una conspiración para derrocar la esclavitud. Otros dijeron que era un castigo de Dios por la tolerancia de Hargrove hacia el caos y la mezcla de razas. Unos pocos relataron cuentos más sombríos, de maldiciones y fantasmas, del espectro de Hargrove errante entre las ruinas chamuscadas, en busca de su hija traidora. Pero nadie que conociera toda la verdad lo reveló. La historia era demasiado explosiva, demasiado subversiva para el nuevo orden establecido tras la Guerra Civil. Incluso después de la abolición de la esclavitud, la noción de que esclavos liberados hubieran tomado y operado exitosamente una plantación como trabajadores libres, que una mujer blanca se les hubiera unido voluntariamente y abandonado su clase, era demasiado radical, demasiado subversiva para las narrativas de jerarquía racial, que persistieron mucho después de la emancipación. Los archivos federales de la época solo dan información confusa sobre Hollowbrook. Los informes hablan de incendio y desaparición, de fracaso en la captura de ningún fugitivo, y archivan el caso como no resuelto. La Oficina de Libertos, creada tras la Guerra Civil para asistir a los antiguos esclavos, no tenía constancia de que nadie de Hollowbrook acudiera en busca de ayuda, lo cual tenía sentido. Los refugiados de Hollowbrook ya eran libres años antes de que el gobierno reconociera la libertad como legal. En el siglo XX, los historiadores se toparon con menciones de Hollowbrook en los archivos, pero sin el diario de Catherine ni el relato de los supervivientes, no pudieron reconstruir lo que había sucedido. El incidente surgió en algunas publicaciones académicas como una nota a pie de página, uno de los muchos enigmas menores de antes de la guerra, intrigante pero en última instancia trivial. No fue hasta los años 70 que una historiadora mexicana llamada Dra. Elena Vázquez, tras la pista de refugiados americanos en Coahuila, encontró el diario de Catherine entre los papeles legados por un descendiente a un archivo local. La Dra. Vázquez reconoció la importancia del documento y comenzó el laborioso proceso de verificar sus afirmaciones y reconstruir la historia de la plantación Hollowbrook. Su investigación confirmó que había habido una plantación con ese nombre en el condado de Pike que se quemó hasta los cimientos en circunstancias misteriosas y todos los relacionados con ella desaparecieron. Siguió la pista de los descendientes de algunos refugiados de Hollowbrook, hallando pequeños fragmentos de evidencia que corroboraban el relato de Catherine. Historias familiares, artefactos, patrones de migración que se alineaban con el contenido del manuscrito. La Dra. Vázquez dio a conocer sus resultados en una revista histórica en español en 1982 y luego en inglés en 1985. El artículo hizo olas entre los historiadores de la esclavitud y la preguerra estadounidense, pero nunca llegó a calar en la conciencia colectiva. La historia era demasiado enredada, demasiado ambigua en sus significados, demasiado reacia a ajustarse a historias simplistas de resistencia heroica o victimización trágica. Lo que ocurrió en la plantación Hollowbrook desafía las suposiciones complacientes sobre el sur anterior a la guerra. Muestra que los esclavos no solo eran capaces de resistencia individual o rebelión violenta, sino de organización social, económica y de desarrollar sociedades alternativas viables cuando se les permitía. Muestra que algunos blancos del sur reconocían la humanidad de los esclavizados y luchaban en contra de todo lo que representaba su sociedad. Muestra que la estabilidad del sistema de plantaciones no se basaba en su eficiencia o inevitabilidad, sino en su imposición continua por medio de la violencia legal y la fuerza social. La historia también muestra los límites de tal resistencia. Hollowbrook triunfó por poco tiempo, pero solo en soledad, e incluso ese éxito parcial les obligó a destruir lo que habían creado y huir.
El sistema era demasiado fuerte, demasiado establecido, demasiado violento para ser derrocado. Las pequeñas plantaciones podían cambiar, pero todo el sistema social no podía ser derrocado sin el tipo de cataclismo que solo la guerra civil traería. La dinámica entre Josiah y Catherine agrega otra dimensión a la trama. Su relación desafió todos los tabúes raciales y sexuales de su época, pero fue esencial para el éxito a corto plazo de Hollowbrook. Su condición legal y su raza le dieron a la plantación un aura de legitimidad que la protegió durante meses. La inteligencia y capacidad organizativa de Josiah transformaron. Juntos mostraron que las categorías raciales que su sociedad consideraba fijas y naturales eran en realidad construcciones sociales que podían ser rechazadas incluso a un gran costo. Pero su relación también estuvo atravesada por las estructuras de poder desiguales que habían heredado. Catherine había sido la propietaria de Josiah, aunque no ejerciera la propiedad. La naturaleza de su relación, por sincera que fuera en su afecto, no dejaba de estar marcada por las desigualdades inherentes a sus posiciones sociales. La libertad que hallaron juntos en México fue auténtica, pero les exigió dejar atrás por completo el mundo que conocían, transformarse en alguien distinto en un lugar distinto. Su amor no fue una victoria fácil sobre los prejuicios, fue una negociación de poder, de privilegio y de oportunidad en condiciones excepcionales. El paradero de los demás refugiados de Hollowbrook es desconocido. Algunos realmente forjaron nuevas identidades, haciéndose pasar por personas libres, creando familias y comunidades lejos de Alabama. Otros fueron menos afortunados, recapturados, o pereciendo en el intento de llegar a la seguridad. Otros probablemente se quedaron en el sur, ocultando su historia, moviéndose por el peligroso mundo de la esclavitud con el conocimiento y las habilidades que habían aprendido en sus pocos meses de libertad. Lo que sí sabemos es que ninguno de ellos admitió abiertamente su asociación con Hollowbrook. La historia permaneció en secreto porque debía permanecer en secreto. El descubrimiento habría supuesto la muerte o la esclavitud de nuevo. Habría traído castigo no solo sobre los propios refugiados, sino sobre cualquiera que los ayudara o conociera sus secretos. El silencio fue supervivencia. Hoy en día, el lugar de la plantación Hollowbrook es propiedad privada, en su mayor parte restaurada a bosque. No hay ninguna placa histórica que recuerde lo que ocurrió allí. Los anales de la Sociedad Histórica del Condado solo lo mencionan de pasada, al decir que existió y fue destruido en circunstancias desconocidas. Los turistas en el condado de Pike que vienen a ver lugares de la guerra civil o históricos nunca sabrían que este pedazo de bosque, sin nada de especial de Alabama, fue una vez el lugar de uno de los experimentos más radicales en justicia, racial y organización económica en la América anterior a la guerra civil. La investigación de la Ladradra Vázquez ha inspirado a unos pocos académicos a estudiar casos similares, otras colonias donde se forjaron extrañas alianzas, donde arreglos alternativos emergieron fugazmente antes de ser sofocados o destruidos. Estos estudios han demostrado que Hollowbrook, aunque singular en sus detalles, era parte de un movimiento más amplio de resistencia y experimentación que ha sido borrado de la memoria colectiva de antes de la guerra. La historia de Hollowbrook nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre ese tiempo. Tendemos a imaginar el sur prebélico como un bloque homogéneo, en el que las fronteras entre esclavos y libres, negros y blancos, eran fijas e inmutables. Hollowbrook descubre que estas líneas, aunque violentamente forzadas, no eran tan herméticas como se podría pensar. La gente los atravesó, creó lazos y comunidades que desafiaron las categorías que se les habían asignado. Aunque esas comunidades no pudieron sobrevivir la violenta reacción que provocaron. Pero quizás lo más importante, la historia de Hollowbrook nos muestra cuánto de la historia queda sin descubrir. Cuántas historias jamás llegan a los archivos oficiales por ser demasiado peligrosas, demasiado reveladoras para los poderosos. El diario de Catherine sobrevivió por casualidad, encontrado por una investigadora que buscaba algo completamente diferente. ¿Cuántos más como este yacen perdidos en archivos, pudriéndose en la oscuridad? ¿Cuántas narrativas de resistencia y cambio se han perdido para siempre, sin dejar más que rumores susurrados y sospechosas lagunas en los archivos oficiales? Los habitantes de Hollowbrook, Josiah, Catherine, Ruth, Marcus y los otros 19, cuyos nombres solo conocemos por registros fragmentarios, merecen ser recordados no como víctimas o símbolos,
sino como seres humanos, que tomaron decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Hicieron algo increíble, aunque solo duró menos de un año. Probaron que otras formas de organización eran posibles fuera del sistema de plantación, aunque no pudieran perdurar sin cambios profundos en el conjunto de la sociedad. Y sobrevivieron. La mayoría de ellos, gracias a su ingenio y valentía, y su disposición a dejar atrás todo lo que conocían por una oportunidad de libertad.